Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, septiembre 2 del 2021. Ante todo, ¿se escucha? Perfecto, muy bien. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes. Quiero pasar rápidamente saludando a los que están primeramente aquí con nosotros. Junior Osorio allá en Venezuela, Robert Cabrera allá en Colombia, nuestra hermana Vanessa Rossi en Buenos Aires, Argentina, Gabriel Pereira también, María Antonieta en República Dominicana, Jenny Perdomo, un abrazo a la distancia, mi hermana Jenny, nuestro hermano, amigo y pastor Ismael Cortés allá en Massachusetts, aquí en Estados Unidos, Luis Martínez, Ruth Valdés, Wilmer, tenemos a Martín, a Alejandro Núñez, Wilmer López y también tenemos a Nelly Rojas. También quiero pasar rápidamente saludando a los hermanos que están viendo esta transmisión. Tenemos a Jorge Chávez, Marisol Mora, Marcela Herrera, María Edith Morales y también tenemos a Jesús David Cadena. Un abrazo a la distancia. Espero que hayan pasado muy bien. Me encantó la transmisión de nuestro hermano Edgar Escobar ayer, Koinonía. No se pierdan todos los miércoles, más o menos entre las 7:30 y 8 de la noche hora de Estados Unidos, que para Colombia es una hora antes. Así que mis hermanos, bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere dar la oración? Por favor, ¿qué te parece, Gabriel? Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle las gracias a nuestro Padre. Señor, Padre amado, todopoderoso, tú eres grande, Señor, tú eres creador, tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por este privilegio de poder estar con nuestros hermanos y poder apartar este tiempo para poder conocer tu palabra, para poder escudriñarla, para poder compartirla, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones y nos des el entendimiento, Señor, la luz, para que nosotros podamos entenderla y atesorarla, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo en gran manera a nuestro hermano David, para que él nos guíe, para que él nos pueda transmitir, Señor, lo que tú le has encomendado para nosotros. Te damos gracias por este privilegio, Señor. Te pedimos, Padre, que estés acompañándonos en este tiempo. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, por favor, quiero pasar rápidamente a Hechos. Ante todo, vamos a preguntarle a los hermanos presentes. Mi hermana Vanessa, ¿cómo está usted? Trajo a sus 2 testigos. Hola hermanos, acá tenemos los 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está, por si acaso, mis 2 testigos. A ver, ahí para que se vea ahí están mis 2 testigos. Vea. Entonces, siempre eso, muy bien, Jenny Perdomo, gloria a Dios. Entonces, los hermanos que no trajeron sus Biblias, por favor, pídanle a un cristiano que les preste. Así que, mis hermanos queridos, bueno, hoy vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Perdón. Hechos 7. Hechos 8. Vamos a recordar Hechos 7. ¿Qué pasó en Hechos 7? Nuestro hermano Esteban apedreado en presencia de Saulo de Tarso. Sabemos muy bien que en el sistema religioso no van a tolerar la verdad. Siempre va a haber ese alzamiento, ese rechazo en contra de todos los que se levanten a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo de manera apropiada, de manera bíblica, de manera cristocéntrica, la sana doctrina, no un evangelio adulterado. Saulo fue testigo como a este joven Esteban, en presencia de todos otros judíos religiosos, apedrearon hasta que éste murió. Y después de eso se escuchó las últimas palabras del hermano Esteban, en el cual mencionó: veo a los cielos abiertos y al Hijo de Dios está a la diestra del Padre.
Esta es una frase que lamentablemente es tergiversada. Tergiversada al día de hoy. Muchas iglesias de corte carismático usan este tipo de expresión. Vamos a abrir los cielos. Es algo así como que hoy vamos hasta... Bueno, pueden hacer lo que quieran, todo el show que quieran, pero no van a poder resucitar muertos. No van a poder tomar cosa mortífera y no morir, como menciona las escrituras. Acuérdense que todos estos prodigios y señales fue dado justamente a los apóstoles, porque ellos tenían esa exousia o esa autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos una exousia, tenemos una encomienda, una autoridad. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Pero no es que nosotros tenemos esa autoridad. Las escrituras es la que tiene la autoridad. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra es theonustos, inspirada por Dios. La escritura, hablando de los 66 libros que conforman el canon de la escritura o la Biblia, escrito por 40 autores en diferentes tiempos, y muchos de ellos ni siquiera se conocieron. Infalible e inerrante. Dios habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, en este tiempo nos habla por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y hago una pregunta, Vanessa, por ejemplo. ¿Cómo nos puede hablar nuestro Señor Jesucristo a este tiempo? ¿Nos puede hablar por sueños? ¿Nos puede hablar por visiones? ¿O nos puede hablar? ¿Cómo nos puede hablar? Cuénteme. Nuestro Señor Jesucristo solamente y exclusivamente nos puede hablar aquí, a través de su palabra. Amén. Su palabra es el poder. Amén. ¿Y qué pasa? Hoy por hoy quieren que les hable en voz alta. Claro, hay gente que dice, el Señor nos habla. Hay gente que dice, oiga, pero yo quiero que me hable en voz alta. ¿Qué tiene que hacer esta persona, mi estimada hermana? Lo que tenemos que hacer es leer la Biblia en voz alta. Sencillito. Ni más ni menos. Sencillito. Hecho esa introducción y ese repaso de Hechos 7, en donde se evidencia toda la frialdad del sistema religioso frente al joven Esteban, apedreado porque predicó la verdad. Usted predique la verdad y usted va a tener exactamente los mismos enemigos que persiguieron a todos los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo persiguen a estos, entre comillas, pastores de la prosperidad? Porque ellos están amoldados a este mundo. Y de hecho el apóstol Pablo mencionó: no os conforméis con este siglo, sino que transformaos vuestra mente y en entendimiento. Pero muchos se amoldan a esa es la palabra en sí, se amoldan, se sienten cómodos. Aquí nomás, no te preocupes, yo no voy a predicar. Uy, no, ¿para qué voy a predicar eso? No. Déjame ganar amigos. No, ¿para qué voy a predicar eso? Después no se caen con el billete en el diezmo. Antibíblico. En fin. Hechos 8. Vamos a empezar, mis hermanos. Quien quiera leer, por favor, de pronto, Junior, ¿cómo está tu transmisión? ¿Está bien? Hermano, lamento no poder participar en la lectura, pero la conexión está muy débil y no quiero que se interrumpa la lectura. No se preocupe. ¿Qué les parece? Lo voy a leer yo. No se preocupe, mi hermano querido. Permítame que se lo ponga en pantalla para los hermanos que están viendo esta transmisión. No se olviden que el domingo 7:30 hora Colombia hay una transmisión especial. Nuestro hermano Sebastián Céspedes lo tenemos en Exégesis y Café con el hermano David Silva. 7:30 de la noche, 8:30 hora New Jersey. Bueno, empezamos. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Mis hermanos queridos, el día de hoy va a estar buenísimo este estudio. Así que empiezo poniendo, para los hermanos que están viendo la transmisión, ahí está. Perfecto. Empezamos entonces. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de que estaba en presencia del diácono Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Cuando menciona este texto con esta frase concluye el capítulo 7. Nótese que es un imperfecto perifrástico activo. Pablo recuerda esta experiencia con mucha vergüenza. Hechos 22:20, 1 Corintios 15:9, Gálatas 1 del 13 y el 23. Y algunos relacionan este pasaje con el 26:10, donde se asume que Pablo votó en el Sanedrín por la muerte de los cristianos. Cuando el verso menciona, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Esto probablemente representa la actividad de líderes judíos, en su mayoría saduceos, a causa de la explosión de crecimiento y la prominencia de la iglesia primitiva en Jerusalén. Sin embargo,
Fue también la manera de Dios para obligar a la iglesia a implementar lo que Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8. No es casualidad que Lucas usa el término eclesia para el nuevo cuerpo de creyentes. Estos hombres y mujeres no se veían como algo separado de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, sino en su cumplimiento. El término fue utilizado en la Septuaginta para traducir la palabra la congregación. Y el texto masorético, que es la base de las traducciones de la Reforma, tiene Qa'al de Israel. Hechos 7:38. Y ahora se aplica a la comunión de los creyentes en Jerusalén. A Lucas le gustaba el término grande o megas. Lo utiliza muchas veces en su evangelio y como tiempo verbal en el libro de los Hechos. Vamos a ver. En este capítulo se usa para una gran persecución, versículo 1. Un gran llanto, versículo 2. En voz alta, versículo 7. Alguien importante, versículo 9. Hasta el más grande, versículo 10. Grandes milagros, versículo 13. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Esto es muy interesante, pues la persecución pasó por alto a los apóstoles y cayó de lleno sobre los judíos cristianos helenistas. Al parecer, en esta etapa los apóstoles estaban todavía contenidos a permanecer dentro del judaísmo. Este evento tuvo lugar algún tiempo después de su encuentro con Jesús en Galilea. En Mateo 28, 18 al 2 lo vemos. 18 al 20, perdón. Aún después de Pentecostés, el liderazgo apostólico se contentó con permanecer y predicar solo a los judíos y prosélitos, y solo en el área de Jerusalén, por las religiones de Judea y Samaria. Es el cumplimiento de la gran comisión que Lucas menciona en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ha pasado algún tiempo desde que Jesús pronunció estas palabras y aparentemente la persecución era el único medio de conseguir que la iglesia se expandiera por todo el mundo. Pero aún la iglesia sigue renuente o reacia. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El término hombres piadosos se usa generalmente para los judíos con sensibilidad espiritual. Lucas 2:25. Es posible que se refiera a los judíos cristianos o simplemente a los judíos que no estaban de acuerdo con los procedimientos ilegales, es decir, la violencia callejera y la ejecución de Esteban. La Mishnah permite el entierro de los blasfemos, pero sin grandes lamentaciones por parte de los que le iban a enterrar. Estos hombres piadosos estaban muy afligidos, por lo cual hicieron caso omiso de lo sucedido. Y lo acontecido no fue penado oficialmente. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El verbo utilizado aquí cuando menciona Saulo causaba estragos en la iglesia, el verbo utilizado aquí es un indicativo imperfecto medio, lo cual puede significar el comienzo de una acción en tiempo pasado, como lo traduce la Reina Valera, o una acción repetida, como lo vemos en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia versión Dios habla hoy. El término asolar, ¿qué significa? Es el desmembramiento de un cuerpo por un animal. En la Septuaginta se aplica a los animales. Por ejemplo, en el Éxodo 22:13, Salmos 74:13 y a la derrota militar en Jeremías 28:2 y 31:18.
Aparentemente Pablo estaba luchando con la verdad de las declaraciones de Esteban. Y como el agresivo perseguidor de la iglesia pudo haber tratado de ocultar su tensión interna. Traten de imaginar por un momento cómo se sentía Pablo. Pero estaba agitando a todos los otros judíos religiosos. Cuando este versículo menciona entrando de casa en casa, esta frase puede ser entendida de dos maneras. Primero, Pablo indicó que los apóstoles le habían visitado. Esto lo vemos en Hechos 5:42. Ya lo vimos en estudio pasado. Segundo, había varias iglesias domésticas en Jerusalén, aún en fechas tempranas, donde los creyentes se reunían regularmente. Mi hermano, ¿y los cristianos cómo se reunían o dónde se reunían? Bueno, ahí vamos. Los cristianos se reunían en las sinagogas locales cada sábado, en el templo en días especiales o incluso en la mayoría de los días. Y también se reunían en lugares especiales o en diferentes hogares los días domingos para los amigos sabáticos, para los judaizantes. Se reunían los domingos, no el sábado. Cuando el versículo menciona arrastraba a hombres y mujeres, el versículo se aplica al mismo texto que menciona Apocalipsis 12:4 con relación a Satanás, que barrió con 1/3 de las estrellas del cielo. Se usa varias veces como en Hechos 8:3, 14:9 y 17:6. Saúl era un perseguidor fanático, por ejemplo. Prueba de ello es la frase hombres y mujeres. Además, él destruyó a las familias de creyentes sinceros, habiendo encarcelado e incluso matado a algunos. Lo vemos en el versículo 9:1. Capítulo 9, versículo 1. Lo vemos en el 9:13, en el 9:21, en el 22:4. También lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y en Gálatas 1:23. Por esta razón, posteriormente se identifica como el menor de los santos. En 1 Corintios 15:9 vemos esto. Regresamos, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto indica que no eran los apóstoles, ya que se encontraban en Jerusalén, pero tal vez se trate de los cristianos helenistas, judíos, dispersos por toda la región, quienes se convirtieron tempranamente al evangelio. Es asombroso que la misión mundial de la iglesia fue promovida no por los apóstoles, sino por Esteban y Felipe al inicio. Sin duda, aquí la palabra debe significar el evangelio, pero también se añade el enfoque no judío de Esteban. La gran comisión en el capítulo 1, versículo 8. Mateo 28 del 18 al 20 y Lucas 24, 47. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe es uno de los 7 mencionado en el capítulo 6, versículo 5. Y observemos en el capítulo 21 del 8 al 9. Se le presenta en la evangelización de 3 regiones: Samaria, el eunuco etíope y el ministerio de la zona costera palestina. Estos 7 tenían un corazón para el evangelismo. Bajó a una ciudad de Samaria. Hay una pregunta o variante en el texto del manuscrito que dice la ciudad de Samaria o una ciudad samaritana, por lo que el análisis del manuscrito favorece el artículo definido, y esto se observa en los códices del Nuevo Testamento. Sin embargo, en este contexto la ciudad no era conocida con el nombre de Samaria, sino como Sebaste. Durante el periodo romano, el término Samaria se aplicó a la región. La gran ciudad de Samaria era Shecham,
entonces llamada Neápolis, y en la actualidad Naplusa. Se ha puesto que esta ciudad puede ser Gita, que era el asentamiento tradicional de Simón el Mago. La hipótesis es de Justino Mártir, quien también era de esta zona. Ahora Felipe predica sobre el Cristo, que es la traducción griega de el Mesías. El título veterotestamentario se refiere a la promesa de Jehová o Yahweh de enviar a aquel que creó el nuevo reino para inaugurar la nueva era del Espíritu. Este evento se anuncia en el ministerio de Jesús y es su mandato específico a partir del capítulo 1, versículo 8. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mucha gente se reunía unánime. Nótese que el texto unánime es muy frecuente en Lucas. Al oír a Felipe y ver señales milagrosas que realizaba, se refiere a los milagros que confirmaban el mensaje de Felipe. Esta manifestación del Espíritu acompañaba a Jesús, a los 12, también al grupo de los 70, a Pedro y a Juan, cuando predicaban. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y a muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nótese que la posesión demoníaca es una realidad. Hay un detalle, que el cristiano no puede ser poseído. Atentos con eso. Sigamos. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Atentos con esto. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. No está claro el hecho de que si este hombre verdaderamente creyó, como menciona en los versículos 13 y el versículo 18, o simplemente era un charlatán que buscaba el poder. Yo le daría el beneficio de la duda basado en el versículo 24. Resulta interesante saber cuánta tradición desarrolló la iglesia primitiva en torno a este hombre, Simón el Mago. Pero todo era especulación. Véase en la Enciclopedia Bíblica Fotográfica Zondervan, volumen 5, páginas 442 a la 444. Ahí vemos, habla de Simón el Mago y menciona todo lo que tiene que ver con magia, brujería y artes mágicas. Al ustedes leer este texto sobre Simón el Mago, por cierto, les recomiendo un video sobre los unicitarios y su conexión con el ocultismo. Les recomiendo el video. Simón el Mago, ahí donde lo ven, prácticamente era el padre de los gnósticos y de los lo que hoy se conoce como los unicitarios, también de los dualistas. Este Simón el Mago hacía alardes de sus poderes, por así decirlo. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Yo les pregunto, mis hermanos queridos, ¿hay alguna diferencia con lo que se practica en ciertas denominaciones de corte carismático, en donde mencionan la famosa frase noches de sanaciones y milagros? No ha cambiado nada. Satanás sigue trabajando con sus hijos. Juan 8:44. Satanás sigue utilizando a sus hijos para intentar hacer todo este tipo de show, todo este tipo de te hago crecer la mano, todo este tipo de que te voy tocando y te caes al piso y convulsiona. Satanás siempre
ha estado trabajando con sus hijos. A lo largo de las escrituras, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 2 de los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿quién convulsionó en el piso cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Quién? Ninguno. Ninguno. Todas estas prácticas tienen una cabeza, tienen un autor, Satanás. Y todo esto viene, por ahí empieza Simón el Mago y por ahí empieza todas estas sectas con doctrinas de Sabelio, empezando por los unicitarios o la secta Solo Jesús, que supuestamente Jesús, el Señor Jesucristo, fue el mismo del Antiguo Testamento, pero se llamaba Jehová. Hágame el favor. Eso no es correcto. Eso es antibíblico. Padre, Hijo y Espíritu Santo son coexistentes y cosustanciales. Existen desde la eternidad los tres juntos y son de la misma esencia. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No es que hayan tres dioses, sino que los tres conforman uno, lo que nosotros conocemos como la deidad o Dios. Pues resulta que Simón el Mago es reconocido por todos los gnósticos. Ese es nuestro, es como más o menos, es como que la Elena G. de White de los adventistas del séptimo día. Es más o menos como el Joseph Smith de los mormones, como el Charles T. Rochelle de los testigos de Jehová. Es más o menos como el argentino, bueno, me reservo el nombre, secta Discípulos de Jesús en este tiempo, allá en Argentina. Es más o menos, bueno, y así podemos seguir. En Perú está el Ezequiel Ataucusi Gamonal, el de la secta Aemimpu, y así hay cantidad de sectas. Pero bueno, no nos desviemos del tema, seguimos. El contexto. ¿Cuál es el contexto? Simón el Mago. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Ellos. Era el título para el máximo Dios. Ojo, le digo Dios con D minúscula. Del panteón greco-romano. Por ejemplo, Zeus. En arameo podría ser, por ejemplo, es el poder de Dios a quien llamamos grande. El hombre había engañado completamente a los ciudadanos locales y se pudo haber engañado a sí mismo. Recordemos que la escritura, si mal no recuerdo, 2 Corintios 4:4 dice que Satanás le da un poder engañoso para que más rápido crean en la mentira porque se deleitaron en la injusticia. ¿Cuántos de estas personas buscan estos lugares como noches de sanaciones y milagros? Ahora hay hasta programas Supernatural, Sick Rock, Supernatural, y buscan lo sobrenatural. Pero ninguno de este tipo de personas se atreve a buscar. ¿Sabes qué? Vamos, déjame agarrar mis dos testigos y vamos a leer. A ver, aquí dice que sin santidad nadie verá a Dios. Aquí, bueno, ya sabemos que la santidad, tú sabes, es sinergista, ¿no? No es monergista como la salvación. Pero nosotros tenemos responsabilidad. Sí, somos salvos, correcto, perfecto. Pero tenemos una responsabilidad nosotros en esta tierra. De hecho, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así que no lo podemos contristar. Seguimos, versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por mucho tiempo. En la antigüedad aparecieron varias clases de individuos y grupos involucrados en distintos tipos de magia.
En la Edad Media, por ejemplo, la casta sacerdotal de los llamados caldeos practicaba la astrología. Véase Daniel capítulo 1, versículo 20. Daniel 2.2. Y también Daniel 2.10. Y Daniel 5.11. Herodoto los denominaba los sacerdotes de Madián, quienes estaban involucrados en la predicción y el control de los eventos futuros basados en el movimiento y la configuración de los dioses estelares. Ejemplo, los planetas, las estrellas, las constelaciones y los cometas. Ustedes recordarán que existe una denominación G12. Les recomiendo el video de nuestro hermano Edgar sobre los G12. Tienen por costumbre, hoy es septiembre, hoy es el mes de la cosecha y de la siembra y cáete con el billete. Hoy se alinea Júpiter con Saturno y los tiene así, pero... Y claro, y como obviamente las personas que asisten a este tipo de lugares van con un corazón entenebrecido porque ellos quieren prosperidad, quieren dinero, quieren comida, quieren que les llenen la refrigeradora, todo quieren ellos, pero ninguno de ellos dice, ¿sabes qué? Mira, yo necesito un estudio bíblico, seriamente, pero donde se utilice bien las reglas de la hermenéutica. Vamos a, no sé, el libro más cortito, Filemón. Ninguno. No les interesa. En otro grupo opuesto se encuentran los filósofos matemáticos griegos, entre quienes se encuentra Pitágoras, por cierto. La mayoría de los grupos de magos también se encuentran, que se componían de personas que decían poder manipular lo sobrenatural. Ahí está tu Sid Roth. Ahí está tus apóstoles de la prosperidad. O las fuerzas de la naturaleza pueden controlar. Génesis capítulo 41, versículo 8. Génesis 41, 24. Éxodo 7, 11. Éxodo 7, 22. Éxodo 8, 7. Éxodo 9, 11. Con frecuencia estas fuerzas se veían a sí mismos en conflicto con la humanidad y tomaban partido los más fuertes o aquellos que se encontraban en control del conocimiento y podían manipular los poderes de la victoria personal. O sea, nada distinto a lo que sucede en este tiempo. Usted es el campeón. Usted puede controlar sus finanzas, pero de una manera próspera, y tiene que caerse con el billete primero. O sea, ninguno dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que ahorrar, ¿no? Porque el día de mañana tus hijos van a necesitar estudiar, alimentarse. Así que, y si te sobra, no te olvides de las personas que están necesitadas, como los pobres de la calle o lo que le llaman los sin techo. No. Tienes que venir acá para que pactes con la semilla. Estos individuos podían predecir eventos futuros, controlar eventos futuros, interpretar futuros eventos y sueños también. Esto lo vemos en el papiro mágico de los siglos 3 y 4 después de Cristo, imagínense. Ya para que tengan, bueno, les recomiendo que vean el video de los unicitarios y su conexión con con todo el ocultismo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, seguimos, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, la misma gente que estaban así maravillados con Simón el mago, pero cuando creyeron a Felipe, porque obviamente lo escucharon a Felipe predicar, recordemos que no es que Felipe tiene el poder, es la palabra de Dios. Claro, Felipe tenía la exousia también, la autoridad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La mayoría de los evangélicos usa el término creyente con sentido definitivo.
Pero en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan 8:31, se sugiere una ligera conversión. Véase Juan 8:59 para mayor referencia. La fe inicial no es el criterio único. La constancia y la obediencia también son evidencia. Es la evidencia, una vez más, es la evidencia de una verdadera relación con Cristo. Si usted es cristiano, se va a ver reflejado el fruto. Se va a ver reflejado el qué. Que si antes era una persona que detestaba salir a saludar a la gente, ahora ya sale a predicar. No le da vergüenza treparse a un bus y mientras está esperando que le toque la parada en donde usted se tiene que bajar, usted va interactuando con las personas. Bueno, manteniendo la distancia social por el tema de la máscara y todo esto, ¿no? Considerando. Pero no porque estemos en medio de la pandemia tenemos que estar callados, tenemos que predicar. Simón el mago creyó, imagínense. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. La constancia y la obediencia también son evidencia de una verdadera relación con Cristo. Cuando el texto menciona que seguía a Felipe, el verbo está en imperfecto perifrásico. Fijémonos en la secuencia. Él oyó, versos 6 al 7 y el 12. Él vio, versos 6, 7 y 13. Él creyó, verso 15. Él fue bautizado, verso 13. Él salió con Felipe, verso 13. Vamos al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Nótese que siempre van ellos juntos. Si en algún momento alguien que está aquí de este lado de New Jersey quiere ir a predicar, los acompaño. No vayan solos o sola. Vamos juntos. Se los puede acompañar. Igual manera, allá en Argentina, si alguien va a predicar, no vaya solo. Vaya con alguien, vayan a predicar. Bueno, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. El ministerio de los samaritanos estaba prohibido para los discípulos durante la vida de Jesús. Esto lo vemos en Mateo 10:5. Al parecer, los apóstoles querían dar su aprobación oficial a este movimiento radical e inusual del Espíritu Santo dentro de este grupo racial tradicionalmente discriminado. El tema fue mencionado específicamente en Hechos 1:8. Como era habitual, Felipe comprendió las implicaciones. Una evangelización global en el nombre de Jesús, mundo más rápido que los otros 12. Creer en Jesús era, bueno, y es todavía sinónimo de recibir la palabra de Dios. Cuando menciono la palabra de Dios, voy a mencionar varias cosas. Por ejemplo, la comunicación total de Dios con los seres humanos. Segundo, la comunicación a través del texto divino, o las Sagradas Escrituras, o la Biblia, como lo quiera llamar usted, con los seres humanos. El Hijo de Dios, es decir, el Verbo hecho carne, en Juan 1:1, para mejor entendimiento, es la revelación definitiva de Dios. Ver Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pedro y Juan fueron enviados. Pedro fue el líder indiscutible del grupo apostólico. Ese mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces y lloró amargamente. A diferencia de Judas, Pedro sí tuvo arrepentimiento, que eso no lo da la carne, eso lo da el Espíritu Santo. Judas tuvo remordimiento, eso sí lo da la carne. Por eso es que vemos todas estas mega iglesias llenas de gente llorando. Y vemos así que
regresan a la casa y son, y esto lo digo con todo respeto, son los mismos pecados, y algunas veces hasta peor. Algunas veces hasta peor. Miserables con sus padres, miserables con sus hijos, irresponsables, mentirosos, ¿qué más? Desleales. Desleales. Pero bueno, nada del otro mundo, porque eso ya estaba escrito, que el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Traigo esto a colación, por cierto, como un comentario apropiado. Hubo una controversia teológica entre Agustín y Pelagio, y Calvino versus Arminio. Acuérdense que Arminio, Jacobo Arminio, él era semipelagiano. El asunto involucra la pregunta sobre la salvación. Si uno es verdaderamente salvo, ¿debe perseverar en la fe y dar frutos? Ya ustedes saben la respuesta. Los calvinistas confirmaron aquellos textos que afirman la soberanía de Dios y su poder de guardar al creyente. Para resumir esa partecita, Dios escogió a los... Todos merecíamos la muerte, pero Dios en su soberanía, en su misericordia, decidió escoger a unos desde la eternidad para salvación y lo lleva hasta la eternidad. La salvación no se pierde. Los calvinistas confirmaron aquellos textos que afirman la soberanía de Dios y su poder de guardar al creyente. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. Vaya anotando si quiere. Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 39. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Y Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y en los tiempos verbales del participio perfecto pasivo de Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Los arminianos seleccionaron los textos bíblicos que exhortan a los cristianos de perseverar o tienes que continuar, y ya ustedes saben cómo utilizan esos textos. Mateo 10, 22, ¿cuál más? Marcos 13, 13, Gálatas 6, 9, entre otros. El Nuevo Testamento presenta la seguridad del creyente y en todos los tiempos verbales. Aoristo, o sea, la acción finalizada. Hechos capítulo 15, versículo 11. Romanos 8, 24. Tito 3, 5. Sí, en aoristo. Ahora vamos en tiempo perfecto. O acción iniciada en el pasado, pero aún en desarrollo. Efesios capítulo 2, versículo 5 y Efesios 2, 8. Ahora vamos al tiempo presente o la acción constante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15. Ahora vamos al tiempo futuro. Eventos por venir o ciertos tipos de eventos. Romanos 5:8, Romanos 5:10, Romanos 10:9, Primera de Corintios 3:15. Cuando tengan tiempo en sus casas, con sus escrituras, lo confirman. Versículo 15. Estamos en el versículo, habíamos leído versículo 14 que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hay tremendos problemas cuando se trata de construir una teología de la salvación a partir de hechos. Si observamos, por ejemplo, Hechos 5:8, quien vino y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo por la siguiente razón: el orden de los sucesos y los acontecimientos que se rodea la salvación difiere de paso a paso. El Espíritu Santo en este pasaje se refiere a la confirmación, como en Pentecostés, donde se demuestra que Dios habría aceptado y salvado a los samaritanos.
Ustedes recuerdan el texto que ya no hay judío ni griego, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ustedes recuerdan que a Abraham le dijo, y en ti serán benditas, ¿qué? No dice los judíos, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, de cada una, de Ecuador, de Chile, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, aquí mismo en Estados Unidos, siempre hay un remanente, considerados para salvación, siempre hay un remanente. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, estamos hablando de los samaritanos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿por qué no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué le respondería para nuestros amigos solo Jesús o unicitarios? Pastor Ismael, hoy quiero interactuar con usted. Bienvenido. ¿Qué opina usted? ¿Por qué no bautizaban los apóstoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y solo en el nombre de Jesús? Más sin embargo, más adelante dice bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Eso está implicado ahí en el... ¿Me oyen, verdad? Correcto. Okay. Es que la señal aquí en el hospital no es muy buena. Pero está implicado en el asunto del bautismo en el nombre de Jesús. Es con la autoridad de Jesús. Eso. El problema es que los unicitarios, ustedes saben el modalismo, ellos lo que interpretan es que Dios es el Padre, en un tiempo fue el Padre, luego en otro tiempo es el Hijo, Jesús, y en otro tiempo es el Espíritu Santo. Así es que lo interpretan ellos. Y ellos toman eso y dicen que en ese momento Dios es Jesús solamente. Y el Padre y el Espíritu Santo pues no pueden estar porque no son tres personas según ellos. Pero el bautismo que ellos están haciendo es por la autoridad de Jesús. Excelente. Los apóstoles tenían... A ver, ¿a quién usted? A ver, Esteban, ¿a quién usted, en nombre de quién usted viene? ¿O en nombre de quién usted va a hacer esto? Bueno, en el nombre de Jesús, porque Él fue el que me... ok. Mas, sin embargo, vemos infinidad de textos que menciona la fórmula bautismal Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no voy a entrar en detalles. Les sugiero ver el video del bautismo de nuestro hermano Edgar Escobar en el canal Biblia Libre. Nuevamente, versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que, está hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Más o menos como que era un Pentecostés samaritano, ¿no? Para mejor entendimiento. Versículo 17, entonces les imponían, las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es diferente del orden establecido en los acontecimientos de Hechos 2:38. La discrepancia se debe a la acción específica del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2:38 con relación a la salvación. En Hechos 8:16 con relación al tipo de experiencia pentecostal. Imagínense. El mismo Espíritu Santo en el caso de Hechos 2 ahora se da a los samaritanos. Esto no era afirmar una experiencia inicial de la salvación en 2 pasos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos. Ante todo, quiero mandar un saludo para Jacqueline Barrientos. Un abrazo a la distancia. Espero que se encuentre bien. Tengamos en cuenta que fueron Pedro y Juan quienes se percataron de la ausencia de la manifestación especial del Espíritu que ellos habían experimentado en Pentecostés. Esto no quiere decir que las señales milagrosas que acompañaron a la predicación de Felipe no fuesen verdaderas del Espíritu Santo. Ojo con eso. Pedro y Juan querían como que un Pentecostés samaritano. Esto es muy importante porque cuando Cornelio tiene la misma experiencia en Hechos capítulo 10, Pedro sabía que Dios había aceptado totalmente a un hombre militar romano y a su familia. Nuevamente les menciono, el evangelio es para todos.
Y aquí la gran verdad de esta experiencia pone de manifiesto Lucas. Esto no puede ser un texto de prueba para la necesidad de imponer las manos. De hecho, hay muchas denominaciones que toman esta práctica que hicieron los apóstoles y lo hacen al día de hoy, creyendo que es bíblico. O sea, sí es bíblico, pero fue bíblico para los apóstoles. Ojo con eso. Pero como falta de conocimiento de las escrituras existe, eso ya ustedes se imaginan. Bueno, este gesto de involucramiento personal se utiliza de diversas maneras en la Biblia. Mediante, por ejemplo, la toma de un juramento, las manos debajo del muslo, por ejemplo. Creo que esto ya lo habíamos mencionado. Génesis capítulo 24, versículo 2. Y Génesis 47, 29. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, el traspaso del liderazgo familiar. Génesis 48, 14. Y Génesis 48 del 17 al 18. También tenemos la identificación con la muerte sacrificial de un animal como sustituto. ¿De qué? Por ejemplo, de los sacerdotes. Éxodo 29, 10. También está para apartar a ciertas personas para el servicio divino o para un ministerio especial. Números capítulo 8, versículo 10. Números 27, 18. Y Hechos 6, 6. También, ojo con esto, para participar en la lapidación de algún pecador, según la ley de Levítico 24, 14. La mano de alguien sobre la boca significa silencio o consentimiento. Esto lo vemos en Jueces 18, 19 y en Miqueas 7, 16. En fin, y ahí podemos seguir de largo, pero bueno. Regresamos al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada distinto a lo que sucede en este tiempo en el sistema religioso. Quieren tener ese: soy el apóstol, soy el profeta, soy el querubín. Quieren tener todo eso, o sea, quieren ser cualquier cosa, cualquier título, pero no se niegan a sí mismos. Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, dijo el Señor. Niéguese a sí mismo. Es que yo soy niégate a ti mismo. Pero es que yo puedo sanar enfermos. Niégate a ti mismo. Tú no puedes. El único poder que tienes es para pecar. Debemos arrepentirnos. Intentar comprar los dones del Espíritu Santo. ¿Acaso no les cobran esa cuota o esa tarifa en estas iglesias donde promueven noches de sanaciones y milagros? Todos estos milagros y sanaciones y es que yo tengo poderes mágicos, místicos, maravillosos, y que puedo doblar cucharas con la mente y que voy a orar para resucitar los muertos. Le había comentado a nuestro hermano Sebastián Céspedes hace 2 meses atrás que en una iglesia hubo una cantante famosa, me reservo el nombre por respeto. Esta cantante famosa tenía una amiga que también, para ella, hermana en Cristo. Había fallecido su criatura, su menor de edad, su criatura. Y ella convoca a oración. Y ahí tenían el cuerpo. Hoy es el 3er día. Sigamos orando para que Dios lo levante entre los muertos. Talita Kumi. Y uno que es curioso, comienza a analizar. Yo veo... algo no me cuadra, algo no está bien. Esa es la teología torcida de todos estos que pretenden tener poderes mágicos, místicos, maravillosos. Mis hermanos,
todos estos milagros, prodigios y señales acompañaron a los apóstoles porque certificaban que eran real, venían de Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, era real. Pero ninguno de ellos te puede coger, por ejemplo, una serpiente y si te muerde, tú no vas a morir. Ninguno de ellos hacen de que si tomas una cosa mortífera, no te vas a morir. Ninguno de ellos te levanta muertos. De hecho, hay muchos que dicen que te hacen todo este tipo de sanaciones, mas sin embargo, en medio de la pandemia estaban guardaditos porque se podían contagiar del COVID-19. Esos son charlatanes de la prosperidad y hay mucha gente que les cree, hay mucha gente que los sigue. Tenemos que tener amor por estas personas, orar por estas personas, porque el infierno va a arder. Tenemos que tener... Es más, yo veo este tipo de situaciones y me da como ganas de temblar. Me desespera, digo, Dios mío. Escuché a una persona hace 3 meses, una conversación de 1 hora con 8 minutos. Y así literal, me dice, mira, en el ambiente espiritual en que me muevo, de aquí a más adelante voy a orar y los muertos se van a levantar. Y así tenemos hasta en la familia. Mis hermanos, a mí me da tristeza, me da dolor en el corazón. Tenemos que orar por estas personas. Comprar los dones del Espíritu Santo para alimentar la carne, el ego, el yo. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y es ahí que vemos así, gente haciendo fila, cola, como lo llaman en otros países, para entrar a esta noche de sanaciones y milagros. Ya mire, yo comía mucho chicharrón y yo era así, yo estoy bien gordito y quiero, póngame la mano aquí para rápido reducirme, hacerme flaquito. Y vemos así, ninguno hace fila o cola, se toma su tiempo para decir, yo quiero hacer cola porque quiero aprender las doctrinas de la gracia. Yo quiero hacer cola porque quiero aprender, yo quiero hacer fila porque quiero aprender más de la vida de Jesús y quiero empezar por las parábolas. Recomendado, Biblia Libre responde. Ahí se viene un set de parábolas. Ninguno, es tremendo. Crean dependencia de esas personas. Y hay mucha gente así. Tenemos que orar por estas personas. Orar. Pero no trate de convencer a la paliza, al golpe, al cañonazo. Arrepiéntete, que mire, que usted explique y predique la palabra. Mira, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Vas por mal camino. Eso no es correcto. Te estás engañando a ti mismo. Estás arrastrando a toda tu familia. Estás pecando. Estás errando en el blanco. Ese es el significado de pecado, pecar. Tienes que arrepentirte. Es que yo tengo poderes. No, tú no tienes nada. El único poder que tienes es para pecar. Y clama por misericordia. Sigamos viendo los textos. ¿Qué dice más abajo? Versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El primer término parte, es decir, meris, se refiere a lo que está en común. Aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, tiene una connotación negativa. El segundo vocablo, parte, es decir, cleros, proviene del Antiguo Testamento en su acepción de suerte, con relación a la forma para determinar la voluntad de Dios, es decir, el Urim y Turim. Estaban acostumbrados a repartir la tierra prometida entre las tribus. Josué capítulo 12, versículo 19, si mal no recuerdo.
Por lo tanto, se usa en el sentido de herencia. El término llegó a usarse con el significado de clero, pero en el Nuevo Testamento se refiere a todos los creyentes. Cuando Pedro le dijo, no eres íntegro delante de Dios, o sea que tu corazón no está bien con Dios, puede ser una alusión a los Salmos 78-37, los términos derecha y justo y sus diversos derivados. Proviene de un vocablo para una caña de un río de Mesopotamia que medía entre 15 y 20 pies de altura. La palabra proviene y se aplica para indicar la inspección del exacto nivel horizontal de las paredes, y después se usó para describir el propio carácter ético divino. Dios es la norma, la regla por la cual todos nosotros, escúchenme bien mis hermanos que están viendo esta transmisión, todos nosotros los seres humanos seremos juzgados, a la luz de lo cual no todos pasan la prueba. Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18 y Romanos 3, 23. Versículo 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, que es lo que a muchos en este tiempo, no, la gracia cubre todo. La gracia, no importa. Y vienen ahí los autoproclamados salvos. No, salvo siempre salvo. Ya, la hipergracia, cuidado, la hipergracia, eso no, mis hermanos, no. Salvo siempre salvos. Uy, cuidado con eso. Versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Recuerden Salmos 139:4, antes de que yo diga algo con mi boca, ya Él lo sabe todo. De los atributos incomunicables de Dios existe la omnisciencia. Antes de que yo diga algo, Él ya lo sabe todo. Antes de que Simón el mago iba a darle un billete a los apóstoles para que le venda los dones del Espíritu Santo, ya Dios ya lo sabía todo. Ya lo sabía todo. Cuando dice arrepiéntete, eso es un imperativo aoristo activo que expresa urgencia. Y cuando menciona ruega al Señor, ora al Señor, es un imperativo aoristo pasivo, deponente, lo que es una solicitud de intersección. Hablar con Dios es la evidencia de una relación personal, como lo es la convicción que conduce al arrepentimiento. Y esta es la evidencia de la permanencia del Espíritu. Si un cristiano peca, bueno, no es que va a perder la salvación, pero nos sentimos mal. Cuando ofendo a un hermano, lo ofendí ahí a mi hermana de República Dominicana, a mi hermana María Antonieta. Mi hermana, perdóname, me siento muy mal, te he ofendido. Mira que hasta se me salieron unas palabras que no quise. Perdóname, mi hermana. Perdón. Pero hay gente que dice, sí, no, ¿sabes qué? Pastor Ismael, perdóneme. Pero ¿sabe por qué lo hace muchas personas? Porque tienen un interés de por medio. Eso es fariseísmo, cuidado. Y eso es peor todavía. Eso es tener el corazón podrido, entenebrecido. Arrepintámonos, roguemos al Padre. Padre, perdóname, porque he pecado contra mi hermana María Antonieta, he pecado contra el pastor Ismael, lo he ofendido al pastor Ismael. ¿Cómo puedo decir que te amo y aborrezco a mi hermano? La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, y los homicidas no entran al reino de los cielos. Pero si una persona es llevado al arrepentimiento
por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. No nos tumba al piso. En Hechos 2, ninguno cayó cuando bajó el Espíritu Santo. Claro, se escuchó un sonido recio. Y hay gente que hace... que sopla así como para imitar el escenario de Hechos 2. Cuidado. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo hace en nosotros que brote el fruto. Amor, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía uno de los hermanos reformados, todo lo bueno que tú veas en mí viene de Dios. Y todo lo malo que tú veas de mí, eso viene de mi carne. Eso viene de mi naturaleza caída, corrupta, corrompida y depravada. Algo se perdió cuando nuestros primeros padres pecaron. El tema es que Simón el Mago aparentemente andaba ahí, ¿no? Con Felipe y estaba ahí. Yo también me bautizo, y así vemos muchos religiosos. Yo también me bautizo. Y mis hermanos, los pueden remojar 1000 veces en agua. Y cada vez que sale del agua es peor. Remojar a una persona, así pues, sumergir a una persona en el bautismo, no garantiza que ha nacido de nuevo. Hay gente que dice, me quiero bautizar, ya me quiero bautizar ahorita, ya. No, es que ya me... El Espíritu, Dios es un Dios de orden. Si usted está leyendo las Escrituras, usted está sintiendo amor por el prójimo, le pega una llamadita a los hermanos. ¿Cómo te sientes? Me enteré que perdiste tu trabajo. Mira, yo aquí hice un trabajito, ¿sabes qué? Ven que te invito a comer, te invito a almorzar. Mira, sé que estás enfermo. Aquí tengo unas medicinas que me la dieron para mí. Yo sé que tú no tienes un seguro médico. Yo la comparto contigo. Perfecto. Y todo. Y estamos ahí constantemente. ¿Cómo va tu relación con tu pareja? No, mira que ya hay algo que pueda hacer yo como cristiano para ayudar a que su relación se mejore. Vamos a orar. Oremos. Entonces, eso ¿quién hace eso? Eso no lo va a hacer la carne. Eso no lo va a hacer la naturaleza del ser humano. Eso no lo va a hacer el show. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, quien convence de pecado, quien hace que en nosotros se vea reflejado el fruto de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Así que, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando toquemos las cosas del Señor. Debemos tener mucho cuidado, debemos tener mucho tino. Es verdad que hay prácticas que a Dios no le agradan. Tratar de imitar los dones del Espíritu Santo no es correcto, porque está tomando el nombre de Dios en vano, está blasfemando, está mintiendo, y bueno. Así que, mis hermanos, roguemos al Padre Celestial para que nos ayude a caminar acorde como Él le gusta. Roguemos al Padre. Que podemos caer, claro que podemos caer. Somos pecadores por naturaleza. Somos imperfectos. Téngale miedo a un hermano que diga, tienes que caminar en santidad y yo nunca peco. Téngale miedo a esas personas. Porque con seguridad les están mintiendo. Yo les digo, yo soy un pecador. Yo cometo errores y a veces yo creo que grandes errores. Yo cometo muchos errores. No soy perfecto. Y le pedimos así, le tenemos que llorar al Padre Celestial para decirle, Padre, perdóname. Ayúdame a caminar de la manera que a ti te agrada. No quiero caer en cosas que sea desagradable a ti. Así que, mis hermanos, cerremos nuestros ojos. Vamos a conversar con el Padre. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder predicar y exponer tu palabra. Padre Santo, qué tremendo que es el hecho de
intentar imitar tus dones, o el hecho de pretender tomar tu nombre para atribuirnos poderes que nunca, o autoridad que nunca hemos recibido. Ayúdanos, Padre Santo, perdónanos porque sabemos que muchas veces te ofendemos. A veces desde que nos vamos levantando ya vamos pecando. Perdónanos, Padre. Te pedimos humildemente que sea tu santa palabra, que día a día nos eduque, nos ayude a edificarnos, que nos redarguya, que nos corrija. Si hay algo que nosotros creemos que está bien y sabemos que no es correcto, te pedimos, Padre Santo, por favor, que tu Santo Espíritu nos exhorte, que nos ayude. Caemos, sí, pecamos, sí, Padre, nos duele. Por eso te pedimos perdón. Pero te pedimos que nos sigas ayudando, Padre. No nos abandones. Te oro por todos los hermanos aquí en New Jersey. Sabemos que hubo una tormenta el día de ayer y hay muchas casas que están devastadas. Nada se te escapa de las manos. Todo tiene un propósito. Todo tú lo has hecho acorde a tu voluntad. Y tú sabes por qué suceden las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Y ese es el problema, Padre amado. Que en este tiempo el barro, las vasijas de barro se quieren rebelar contra el alfarero. Y no es correcto. No es correcto. Humildemente te pedimos, Señor, úsanos de la manera que tú quieras para que podamos llevar tu mensaje a todos los lugares posibles, que podamos transmitir a todos los países que se pueda. Te oro por mis hermanos aquí presentes. Guárdalos, protégelos, cuídalos, guíalos. Y si tienes que exhortarlos, yo soy el primero que me incluyo para que me exhortes, Padre amado. Porque tú al que amas, reprendes. Gracias, Padre. Gracias por las cosas buenas que tú permites que nos pases y por las malas también. Porque tú eres soberano. Clamamos a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes, el abogado, el amigo, aquel que viene con todos los ángeles para dar ese galardón a cada uno según sea sus obras. En su nombre te oramos. Amén. Gracias, mis hermanos queridos.